Y para ello nuestra enseñanza está en Ezequiel. Sabemos que Ezequiel, dentro de los 4 profetas mayores, Ezequiel es uno de ellos, ¿cierto? Está Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, por la cantidad de capítulos que tiene el libro, ¿cierto? Y hay 12 profetas menores porque tienen menos capítulos y versículos, ¿cierto? Y entonces nos dirigimos a Ezequiel a ver qué nos quiere enseñar hoy nuestro Padre Dios, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios. Ya encontraron Ezequiel, vamos al capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Bueno, vamos a hacer algo inicialmente. Dirijámonos al 18. Vamos a hacer primero la introducción de lo que sucedió. Sucedió en esa fiesta que dijimos que prestamos, ¿cierto? Ezequiel 18, vamos a leer del 1 al 20, amén. ¿Sí encontraron? Ezequiel 18, capítulo 18. Capítulo 18, los versos del 1 al 20. Vamos a ver qué sucedió con esa fiesta que hicieron, ¿cierto? Nuestros vecinos. Amén. ¿Quién sabe qué significa el nombre de Ezequiel? Dios es fuerte. Dios es fuerte. Ese es el significado de Ezequiel. ¿Amén? Dios es fuerte. Y leemos entonces, para gloria y honra a nuestro Padre Dios. Leemos todos. Dice el título: el alma que pecare morirá. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que el deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestara interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, comiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibe, guardar en mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, y aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia,
guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Le damos un aplauso a la palabra de Dios, a nuestro Padre Dios por su palabra. Bueno, y con esta introducción, ahorita miramos qué tiene que ver la casa que prestamos con la palabra del Señor, ¿cierto? Amén. Está hablando el profeta Ezequiel. ¿Qué significa Ezequiel? Dios es fuerte, es fortaleza. Amén. ¿Listo? Vemos que el Señor hace una diferencia entre el que hace lo bueno y hace lo malo en este capítulo, ¿cierto? Y dice que no importan esos pecados generacionales, Él los borra por amor a Él mismo, ¿cierto? Y que nos hace nuevos, amén. Y no tenemos por qué cargar ya los pecados de nuestros padres, pero nuestros padres tampoco tienen que cargar nuestros pecados, ¿cierto? Eso lo dice la palabra, amén. Gloria a Dios. ¿Y por qué viene a título este capítulo? Porque si nos acordamos en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el pueblo todo pagó los platos rotos de los errores entre unos y otros, ¿cierto? Y vemos Ezequiel era un hombre de Dios. Y vamos a ver quién era Ezequiel. Nos dirigimos ahora hacia el capítulo 1 de Ezequiel, amén. A ver quién era Ezequiel. Y dice la palabra de Dios, vamos a leer del 1 al 3, amén. Dice la palabra, la visión de la gloria divina. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Dios. Amén. Gloria a Dios. En este capítulo el Señor viene sobre Ezequiel, ¿cierto? ¿Estaban a dónde? Dice la palabra. ¿Estaban qué? Estaban cautivos. ¿A dónde? Con los caldeos, ¿cierto? En Babilonia. Fueron llevados allí cautivos, ¿cierto? Por el pecado de Israel. Dios levantó, lo dice la misma palabra, al pueblo de Babilonia con Nabucodonosor. Y fueron a Israel, a Jerusalén. Aquí habla de Israel, pero vemos que es Judá, ¿cierto? El segundo reino. Y fue llevado cautivo. Pero ¿por qué Dios permitió que fueran llevados cautivos? ¿Qué hizo Israel para que Dios permitiera y más, que levantara a este pueblo para que se lo llevara cautivos? Si Dios les dio la tierra prometida, ¿cierto? Les prometió una tierra que fluye leche y miel, que los bendeciría, pero que su presencia no se apartaría, ¿cierto? De ellos. Pero ¿qué hizo Judá, Israel? Aquí lo menciona como Israel. Para que Dios no solo se apartara de ellos, sino que levantara un pueblo que viniera y los llevara prisioneros a otro país. Qué triste, ¿cierto? Dentro de las condiciones que los llevaban desnudos para que no se pudieran escapar. ¿Se imaginan? Desnudos. ¿Se acuerdan también para la Segunda Guerra Mundial? Si han visto películas de la Segunda Guerra Mundial, la crueldad con la que fue oprimido y castigado Israel, ¿se acuerdan? Más de 8 millones de israelitas murieron allí.
Vemos que Israel a través de toda la historia es un pueblo que ha sufrido mucho. Les quiero hacer una pregunta, si son de Dios, ¿por qué han sufrido tanto? ¿Ah? ¿Porque es que los hijos de Dios debemos sufrir? ¿O por qué sería el castigo de Dios? ¿Por desobediencia? Por desobediencia, ¿cierto? El Señor les dio unas ordenanzas, unos estatutos, ¿cierto? Sabemos que cuando los sacó de Egipto, por medio de Moisés les dio la ley, ¿cierto? Y les dijo cómo debían conducirse delante de Él para que la presencia de Él los acompañara siempre. Pero cuando ya es tomada la tierra prometida, vemos que no sucedió así, sino que Israel se dedicó a hacer lo malo, ¿cierto? Y el capítulo 18 menciona algunas de esas cosas malas que hacían, ¿cierto? Una de las más graves, dentro de todas que son graves, pero era que a Dios le pasó lo de el buen vecino que prestó su casa, ¿cierto? Para que ellos fueran, mira, a honrarlo a él, ¿cierto? ¿Y qué hicieron dentro de la misma casa de Dios? Israel llevó ídolos, ¿cierto? Y cometieron fornicación y adulterio en la misma casa de Dios, delante de Dios, ¿cierto? Se burlaron de Dios. ¿Y saben qué es lo más triste, hermanos, hoy en día? En muchos sitios, lugares que se nombra a Dios, se sigue haciendo lo mismo. Se utilizan los lugares para todo menos para honrar a Dios. Y nosotros tenemos que aprender de lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Y no repitamos los errores de nuestros antecesores, de nuestro pasado, para que tengamos de parte de Dios bendición, amén, y no maldición. A eso se refería el capítulo 18. Bendiciones y maldiciones. ¿En qué posición estamos nosotros? ¿Qué lugar ocupa Dios en la vida de ustedes y en mi vida? Lo que nos debe importar. ¿Qué lugar? Primero está el reality o el partido de fútbol. Primero está la esposa, el perrito, el gato. Primero están los hijos que Dios o el esposo. O le hemos dado el primer lugar a nuestro Padre Dios. ¿Ustedes qué opinan? El primer lugar se lo estamos dando al Señor. Si así es, gloria a Dios por ello, ¿cierto? Que así sea y que permanezca siempre. Cuidémonos de distraernos con el diablo, el mundo y la carne, porque el mundo, el diablo y la carne nos van a alejar de esta verdad, que es que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas, ¿cierto? Ahorita el cántico era muy hermoso, ¿cierto? Era paz a Jerusalén. Sabemos que Jerusalén es la ciudad amada de Dios, ¿sí? Les hago una pregunta, ¿cómo ha tratado la ciudad amada de Dios el ser humano? ¿Cómo la ha tratado? ¿Cómo ha tratado esa ciudad? Tanto que Dios tiene que hacer una nueva ciudad que traerá del cielo, cuando no era el objetivo inicial. ¿Qué pasó? Si echamos un repaso allí por Jerusalén, hay toda serie de doctrinas, toda serie de templos, ¿cierto? Queriendo desplazar al Dios de los cielos, ¿cierto? Vemos unas cúpulas, sobresalen allí más cúpulas de dioses paganos, como pasaba en el tiempo de Ezequiel, que de la presencia de Dios, ¿cierto? En un lugar, ¿cierto? Tanto que Dios ya dice que no habitarán templos hechos por manos de hombres, sino que su templo va a ser nosotros los que recibimos un día la palabra, aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y dice que Él viene a morar en nosotros, ¿cierto? Lo decía otro cántico que hacíamos, ¿cierto? Le damos gracias al Señor Jesucristo por querer morar dentro de nosotros ahora. Gloria a Dios, un aplauso para nuestro Padre Dios. En Cristo Jesús y el Espíritu Santo, ¿no? Ya nosotros somos el templo del Dios viviente, nosotros. Pero ¿cómo está nuestra casa? O algún vecino vino y nos la dañó también. O nosotros mismos la hemos dañado. ¿Ustedes qué opinan? ¿De qué la hemos llenado? ¿De vasijas de honra o de deshonra? Y a eso se refiere Ezequiel 18.
ya hace un resumen de que el que hace lo bueno delante de Dios recibirá la misericordia de Dios, pero el que hace lo malo también recibirá su merecido, como decimos los papás con los hijos. Y eso le sucedió a Israel. Entonces nos hablaba en el capítulo 1 que Ezequiel era sacerdote de Dios, un profeta sacerdote de Dios. Quiero hacer una aclaración con respecto a que así como hubo profetas de Dios, hubo profetas que no eran de Dios, falsos profetas. Y el Señor nos demanda a tener cuidado con falsos profetas. Y tristemente hoy en día, en muchas congregaciones llenas de mucha gente, pero el que dirige allí es un falso profeta. ¿A qué se debe esto? ¿Ustedes qué opinan? ¿A qué se debe que haya multitudes guiadas por un falso profeta? Supuestamente profeta. ¿Qué dijo el Señor con respecto a los profetas? Que los probáramos, ¿cierto? ¿Cómo se prueba un profeta? Así como si los demonios niegan que Jesucristo fue manifestado en carne, no es de Dios. Pero ¿cómo dijo Dios que se probaran los falsos profetas? ¿Qué dijo? Debía cumplirse la profecía. Que si no se cumplía, lo tuviéramos por mentiroso y lo apartáramos. Eso dice la palabra. Pero hoy en día vemos sitios llenos de muchos que se autoproclaman profetas, diciendo falsedades, y a esos sitios no les cabe ni un tinto, ¿cierto? Y donde se da doctrina de parte de Dios, donde Dios es el centro, y la palabra de Dios es la que rige, allí van pocos. ¿A qué se debe? ¿La culpa es de Dios? ¿O la culpa es de que la gente no quiere ser instruida, ni corregida, ni disciplinada por Dios? ¿Qué opinamos? ¿Amén? Qué triste, ¿cierto? Que casi siempre es del pastor. Así es. Entonces vemos que Ezequiel no era solo profeta, ¿cierto? Dice que era sacerdote. Y en esta visión, en el capítulo 1, Dios le da una visión, ¿cierto? De 4 seres. Hemos aprendido aquí en esta congregación de sana doctrina, por medio de nuestro pastor Juan Fernando, ¿cierto? El Señor ya nos ha enseñado quiénes son esos 4 seres vivientes, ¿cierto? Pero aquí lo está revelando cómo va a limpiar Dios el pecado de Israel, ¿cierto? ¿A través de qué? Del Evangelio, ¿cierto? Los 4 evangelios que Dios nos dio, esos son los que nos representan a esos 4 seres celestiales que van a venir a cambiarnos la vida, ¿no? Esos son los que a mí me da hasta risa a veces ver cómo trata el ser humano en su racionalidad de explicar esto, y hacen dibujos, y que este ser es así, este otro ser es así. No, son sencillos. Dios es muy sencillo. Esos seres son la vida de su Hijo amado Cristo Jesús, revelada y representada en los 4 evangelios de Dios. Amén. Ya con tiempito en su casa pueden leer Ezequiel, ¿cierto? Está hasta el 48. Pero lo que Dios nos quiere mostrar a través de su palabra hoy es que Dios es fuerte. Como dice Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre del Señor, y a él correrá ¿quién? El justo, ¿cierto? Amén. Entonces, vemos que Dios escoge a Ezequiel, permite, él pagó los platos rotos, siendo un sacerdote y un buen hombre de Dios, pagó los platos rotos de lo que hacían los otros, ¿cierto? El resto del pueblo. Idolatraban, ¿cierto? Y fue llevado en un primer grupo por Nabucodonosor, ¿cierto? A donde vivían los caldeos, a otra ciudad. Que lo saquen a uno las malas de su ciudad. ¿Qué ha pasado, hermano? De su pueblo, de su nación. Salir uno corriendo de su nación es muy triste, no por voluntad propia, sino porque o se va o la pulmonía lo alcanza, ¿cierto? Eso es lo que tristemente hicieron con muchos, aún en nuestro país. Llegaban a sus tierritas, los campesinos allá en sus fincas, y usted a las 5 de la tarde ya no puede estar ahí porque es calavera, decía alguien por ahí, es calavera, ¿sí? ¿Ah? ¿Cómo les parece? Qué triste, donde uno se esforzó,
cultivó la tierra, los animalitos, y que llegue algún desaparecido y le diga, se va, espero, perdiendo de acá porque después de tal hora es hombre muerto. ¿Qué opinamos de eso? Qué injusticia, ¿cierto? Qué triste. Pero así sucede. Ya vamos ahora, ya tomando la palabra del Señor, Ezequiel, hombre preparado por Dios, ya estaba preparado. Él iba a comenzar su sacerdocio 5 años antes fue llevado, ¿cierto? Cuando ya iba a ser ordenado como sacerdote de Dios, hombre de Dios, pero pagó los platos rotos del pecado de Israel y fue llevado prisionero también. Pero estando prisionero allí, dice que junto al río Quebar, allí en la región de los caldeos, allí en Babilonia, Dios le vino a él y hablaba con él. Otra característica, otra manifestación de los profetas de Dios en aquella época es que Dios hablaba directamente con ellos, ¿cierto? Mientras que a los falsos profetas en ningún momento ocurrencias por provecho propio, porque se les ocurrió por alguna conveniencia, hablaban de Dios sin que Dios les hubiera dicho, ¿cierto? Pero este hombre era de Dios íntegro, ¿cierto? Delante de Dios. Y vemos que si hacemos un resumen de lo que leímos, dice que el alma que pecare esa morirá, ¿cierto? En el 18. Pero que no heredaremos los pecados de nuestros padres. Y nuestros padres no recibirán los pecados de los hijos. Dice que sin embargo el justo vivirá, el justo. Pero ¿cómo vivía el justo? También lo leímos, ¿cierto? Haciendo las cosas que a Dios le agradaban. ¿Amén? Dice del 18, 14 al 17, no moriremos por los pecados de nuestros padres. El padre, si pecare, morirá, igual el hijo. Cada uno llevará su pecado. En eso nos identifica el capítulo 18 sobre el que tiene o no tiene pecado. Entonces, como resumen de este capítulo 18, Dios habla al que no tiene pecado, pero también habla al que tiene pecado, ¿cierto? Y vemos que las consecuencias del pecado son la muerte, ¿cierto? La muerte no de este cuerpecito, porque este cuerpecito tiene que desintegrarse, morirse algún día y volver a la tierra, ¿cierto? Sino la muerte del alma, ¿cierto? Dios ama las almas, ¿cierto? Y no quiere que ninguna se pierda, ninguna. Dios, vemos en el Apocalipsis juicios de Dios, pero estos juicios de Dios Dios los lleva a cabo a ver si con castigo el ser humano se arrepiente. Pero el Apocalipsis revela que ni aun con los castigos más severos de Dios, el hombre es como aquel hijo que, me acuerdo por allá, una vez que tuve que reprender a una hija y le daba un lapo, no me duele, no me duele, no me duele. Y así después volteara y se fuera a llorar por allá, pero delante mío, que no me duele la soberbia, ¿cierto? Y así muchas veces nos portamos con Dios, hermanos. Y entonces dice que más azotes tendremos que recibir. Así de terquitos somos. ¿Será que Dios tiene que utilizar muchos azotes con nosotros? A veces. ¿Quién es de los de poquitos azotes aquí? A ver, ¿alguno? Debe haber alguno que es de poquitos azotes. Pero todos merecemos muchos azotes. Todos. ¿Cómo tenemos la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? Nosotros somos la casa de Dios, donde habita el Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesucristo y nuestro Padre Dios, ¿cierto? Habita ya no en estructuras hechas de manos de hombres, sino dentro de nosotros, ¿cierto? Como lo decía el cántico, ¿cierto? Dentro de nosotros. Pero para que Él habite, Él va a habitar en medio de basura. Qué agradable, tenemos la experiencia sin criticar, ¿no? Una vez llega de sorpresa a alguna casa y huele a Zampic, ¿cierto?
limpiecita, bien trapeadita, todo tendido, ¿cierto? Pero también hemos tenido la oportunidad de ir a alguna casa donde dirían las abuelitas, todo está patas arriba, todo, hasta el gato está patas arriba, en esa casa. ¿Y qué sensación tiene uno de cada lugar a donde uno va? ¿Mm? Uno mismo lo dice, hola, entro a este lugar y percibo, no sé, percibo algo bonito y todo en su lugar, aseadito, no sé, se percibe algo, ¿cierto? Bonito. Pero cuando entramos a malos lugares, también nuestra percepción, ¿cuál es? Como que uno dice, no, para volver allá como que, ¿cierto? Lo piensan dos veces, ¿cierto? ¿Si es así o no es así o estoy hablando mentiras? Bueno, hermanos, seamos casas habitables, pero no para el mundo, ¿cierto? Al mundo, al diablo y la carne no le interesa que nuestra casa esté barrida, limpiecita, pero a Dios sí. Y si somos de Dios, tengamos nuestra casa limpiecita, adornada, ¿cierto? Con su palabra, que de nuestra boca salen versículos y salmos, ¿cierto? ¿Cierto? ¿O qué sale de nuestras bocas en esa casa bonita, ¿verdad? Ya, usted ya comenzó a molestar y ¿qué vamos a hacer con usted? ¿Cierto? Y el Señor le agradará, el Señor se asoma. Hoy voy a entrar otra vez al cuerpecito de Luisito y se asoma, uy, ¿cierto? Y da la espalda y se va, ¿cierto? Que Dios hace literalmente eso. Casa que no sea agradable a Dios, Dios no la va a habitar. No nos equivoquemos. Entonces seamos tierra deseable, casa agradable, primeramente a nuestro Padre Dios, ¿cierto? En Cristo Jesús y en el Espíritu. Amén, gloria a Dios. Y a eso se refiere nuestra enseñanza para hoy en Ezequiel. ¿Qué significa el nombre de Ezequiel? Dios es fuerte, Dios es fuerte, Dios da fortaleza, amén. Y vemos, estamos aprendiendo a través de un profeta de Dios, que el Señor le dio que escribiera, ¿cierto? Sobre ese presente, el pasado que había vivido, porque Israel estaba siendo castigado, el presente, y sobre el futuro hay cosas de Ezequiel que todavía no se han cumplido. Y dice la palabra que fue en el año 587 antes de Cristo que Jerusalén fue arrasada. Fue arrasada. Y ese templo, ¿quién lo había hecho? Ese templo que fue arrasado, ¿quién lo había hecho? ¿Ah? Salomón fue el que hizo el templo de Dios. Y fue arrasado, no quedó nada. El segundo templo, ¿cómo quedó? ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo, en el año 70, o sea, el Señor Jesucristo tenía 40 años después del Señor Jesucristo, nuevamente fue arrasado el lugar de orgullo del pueblo de Israel, ¿cierto? Al mismo Señor Jesucristo le decía, vea nuestro templo, queriendo descrestar al Señor Jesucristo los apóstoles, ¿cierto? Y el Señor les dijo que no quedaría piedra sobre piedra ese lugar. Entonces ya han 2 veces arrasado ese templo. Y otra mala noticia, el tercer templo que va a levantar Israel, ¿para quién va a ser? Lo sabemos, la iglesia lo sabe porque el Señor se lo ha revelado en profecía, lo va a habitar el hijo del diablo, el anticristo. Entonces, ¿cuál es el lugar que Dios está buscando en nosotros? ¿Cuál? Es a nosotros mismos, ¿cierto? Debemos ser tierra deseable, ¿cierto? Que el Señor se acerque a nosotros como planta y tome, ¿cierto? Dice, venga Luchito, el fruto del amor. Bueno, la paciencia, no todavía le falta, pero tiene el fruto del amor, ¿cierto? Del gozo, de la paz. ¿Cuál es el fruto que más le caracteriza a usted, hermano? ¿Quién quiere alzar la mano? Digo, a mí me caracteriza este y me falta este.
¿Cuál es el fruto que más lo caracteriza a usted? Alce alguno la mano y dígame a mí este. ¿Ah? No puedo creer que ninguno. Vayan en sus casas, bienvenidos hermanos. Yo quiero compartir algo a mis hermanos oyentes allá también. Dios al justo salvará. No porque sea bueno, sino porque le reciba a él como el propiciador, ¿sí? ¿Cierto? Para ir delante de Dios. Pero al injusto también lo ama y quiere que este injusto se arrepienta, reciba al Señor Jesucristo para ser salvo también. Dios es un Dios de oportunidades, pero no agotemos la paciencia de Dios, porque si ya vemos en Ezequiel, el pueblo fue llevado cautivo, humillado allí. 70 años duró el pueblo de Dios cautivo en Israel. Y luego, ¿acaso ya no había sido esclavo 400 años en Egipto? ¿Por qué nos fascina la esclavitud, hermanos? ¿Por qué nos fascina llevarle la contraria a Dios? Si a Dios le agrada algo, ¿por qué como que venga y hacemos lo contrario? Como lo que les decía el hijo que uno va a arrepender y no me duele, no me duele. Y prefería irse a llorar solo en vez de decirle a uno, papá, perdóname por la falta que cometí, ¿cierto? Pero el orgullo puede más, la soberbia puede más. Pero a Dios le encanta a los que le decimos, Señor, reconozco que son muchos mis pecados, que mis fallas permanecen aún, pero te pido que me lleves a un nivel donde te sientas satisfecho de mí, ¿cierto? ¿Es sensata una oración de esas delante de Dios? ¿Qué opinan? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Gloria para Dios. Porque les cuento algo, hermanos. El Señor le ha enseñado su palabra a muchas personas y se adueñaron de ella, y su orgullo es el que permanece en los púlpitos, dejando a Dios a un lado. Y uno diría, wow, esto sucede, sí está sucediendo con falsos llamados profetas, porque ¿qué aprendimos de la profecía de Dios? De los profetas de Dios. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo, que el último profeta fue hasta Juan Bautista, ¿cierto? Así lo dijo. Y el profeta era el que de parte de Dios anunciaba lo que iba a ocurrir, eventos que iban a ocurrir, y ocurrieron ya muchos de ellos, y faltan por cumplirse otros, ¿cierto? Pero se cumplen, porque Dios es veraz en todo lo que Él afirma a través de estos servidores de Él. Lo mismo veíamos en los apóstoles. Ya los apóstoles son los que Dios comisiona de su palabra para que lleven la visión de estos 4 seres vivientes a la humanidad, ¿cierto? La esencia de estos 4 seres vivientes es el Hijo de Dios, el siervo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas son las visiones que muestran allí. Es precioso el Señor Jesucristo delante, es de estima a los ojos del Padre, su Hijo. ¿Amén? Quiere vivir con nosotros sin merecerlo. No merecemos nada de Dios. Se los digo, hermanos, ninguno de nosotros merece nada de Dios. Pero a Dios le plació, por su Hijo amado, llegar a nuestras vidas y que nos convirtamos en hijos también, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios. En el mismo Ezequiel, entonces, vamos a ver que en el 33:11, leamos el 33:11, amén, del mismo Ezequiel. Leemos. Ezequiel 33:11. Dice el Señor, diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos,
porque moriréis, oh casa de Israel. ¿Pero qué quiere Dios? ¿Que muramos? ¿Cierto? Que vivamos. Pero para ello, ¿qué es necesario? Primero, reconocer que hay un Dios, ¿cierto? Que hay un plan de salvación de parte de Dios en Cristo Jesús su Hijo. Y que tenemos que necesariamente dejarnos cambiar por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, 30 años en el Evangelio y sigo en las mismas. Pero en la iglesia el domingo ocupo la misma butaquita, voy, salto al lado, me lleno de emocionalismo, ¿cierto? Dirían los patriotas de nacionalismo, ¿cierto? ¿Sí? Que viva el roto Quesada, decía. Y esa emoción, ¿cuánto nos puede durar? Mientras pasó el servicio, al ratico que ya vamos saliendo, nos vamos ya arrancándonos los pelos con la mujer, ¿cierto? A media hora ya. ¿Y a dónde está ese emocionalismo? ¿Cierto? ¿Será que Dios quiere eso de nosotros? Miren, hermanos, que en la misma palabra el Señor nos enseña que la mejor alabanza a Dios es nuestro comportamiento. Eso es lo que más alaba a Dios. Esta de aquí es necesaria, forma parte y Dios quiere que nos congreguemos. Pero nuestra vida entregada a Dios en todos los lugares es la mejor alabanza a Dios, el mejor sacrificio a Dios. Amén. Gloria al Señor. Y dice que Él no quiere la muerte de ninguno, sino que todas las almas se salven. Y por eso envió a su Hijo a pagar el pecado de la humanidad. Ahí no dice que el de Luis solamente, el de Juan, de Giovanni, ¿cierto? De Rosalba, ¿cierto? De ninguno, de todos. Dios pagó por mí, ¿cierto? Aunque algunos digan, no, pero usted era esto o aquello, semejante grosería que usted era grosería, pero Dios ya me hizo nuevo, ¿cierto? Lo del pasado Dios ya lo borró, me lo quitó. Ahora soy nuevo para Él. Amén. Podemos decirle, gracias Señor por hacerme nuevo. Amén. El mismo 33 le damos del 15 al 16, ahí cerquita. Dice la palabra, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Arrepentimiento y cambio, ¿cierto? Hay unas doctrinas que se han levantado hoy en día. No, yo el arrepentimiento ya voy derechito para el cielo. Pero ¿qué está diciendo acá el Señor? Que si restituyere, o sea, no basta solo con arrepentirme, ¿cierto? Sino que hay que tener un cambio y restituir, ¿cierto? Caminar en los estatutos de Dios, devolver lo robado. ¿Qué hizo Zaqueo? El Señor le dijo, la salvación ha llegado a esta casa, Zaqueo. Zaqueo era ladronzuelo, ¿cierto? ¿A cuántos le había hecho la vuelta a Zaqueo? Dirían en nuestros tiempos. Le hizo la vuelta, ¿cierto? Fue cuánto le sonsacó a uno y al otro. Pero Zaqueo, cuando conoció al Señor Jesucristo, ¿cuál fue la reacción de él? Reconoció al maestro inicialmente, lo buscó, dice que en un árbol lo vio pasar, lo recibió y restituyó 4 veces lo hurtado. A nosotros nos gusta de lo que estamos compartiendo la parte me arrepiento y ya. He conocido muchos pastores evangelistas que llaman, que hasta presentaban por televisión y salen, pido perdón porque hice esto y aquello, y se lavan las manos y listo. ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que rearcir el daño, ¿cierto? Rearcirlo. Tenemos. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿En qué hemos fallado nosotros? A ver.
De pronto uno dirá, no, pero ladrón yo no sé, pero adúltero sí. ¿Cierto? O toma trago. ¿Ah? ¿Qué éramos antes de que el Señor nos trajera? ¿Qué éramos? Pecadores, ¿cierto? Y dirían por ahí algunos empedernidos, aparte de eso, empedernidos, ya, terquitos en nuestro pecado, ¿cierto? Pecadores profesionales. Pecadores profesionales. Pero ya el Señor primeramente pagó nuestros pecados. Segundo, nos llevó a que nos arrepintiéramos, nos da su Espíritu Santo para que rearcir los daños, ¿cierto? ¿Estamos dispuestos a ir un día a pedirle perdón a alguien que le hicimos daño? ¿O mi orgullo no me deja? ¿O le digo Señor, te pido perdón por el vecino que dije que se iba a morir, pero yo te pido perdón y ya quedó? Creemos que eso es suficiente. Pero a mí, ¿qué me dice el Señor? Que mi oración no la recibe ni mi ofrenda hasta que primero vaya y me ponga a cuentas con mi prójimo. ¿Lo dice así la palabra o estoy mintiendo yo? Amén. Entonces tengamos cuidado. Primero, el Señor nos recogió pecadores como Israel. Sí, no hay excepciones ninguno. La palabra de Dios aquí está hablándonos a todos, no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Representada en Israel, pero toda la humanidad está aquí. Dios quiere que hagamos lo bueno. Pero hemos aprendido que Él pagó el precio por nuestros pecados, pero ya debemos, en nuestro arrepentimiento, que el Espíritu Santo comience a sembrar en nosotros lo bueno y a desechar lo malo, ¿cierto? Y también dice, me llama mucho la atención el mismo 18, dice que hubo gente que se arrepintió delante de Dios y Dios lo perdonó, pero con el tiempo volvió a hacer nuevamente lo malo. ¿A qué creen que se deba eso? ¿Cómo explicamos eso que Dios nos perdonó, nos restauró, nos dio una vida nueva? El que robaba dejó de robar, pero pasó un tiempito y otra vez volvió ahí, hizo de las suyas, ¿cierto? ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Ah? ¿Una recaída? ¿Y a qué se deben esas recaídas? El Señor Jesucristo se lo dijo cuando sacó unos demonios, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo? Era una mujer, un hombre que le sacó unos demonios y le dijo, ya tu casa está limpia. Dios la limpió, pero preocúpate por llenarla de adornos, o sea, de la palabra de Dios. La palabra de Dios son los adornos de nuestra vida, ya no es una casa literal. Nosotros somos la casa de Dios, nuestra vida debe estar adornada de la palabra de Dios. ¿Amén? Porque si viene ese demonio y la encuentra desocupadita, ¿qué hace? ¿Vuelve con cuántos? Otro, o sea, Melchor, Baltasar y cuál otro, y vuelven esos 7 y mejor dicho, ¿cierto? Malhechor y esos, bueno, ¿cierto? Y el peor estado va a ser ¿cómo? ¿Cómo va a ser el postrer estado? ¿Peor? ¿Por qué? ¿Por qué? La palabra lo dice. ¿Por qué? Porque volvemos atrás. ¿Ah? ¿Por qué volvemos atrás, hermanos? Nos falta adornar nuestra vida con la profecía de Dios. Ya Dios no necesita más profetas. Aquí está. La profecía de Dios está aquí. ¿Amén? Su palabra nos la da directamente a nosotros, ya directo, ¿cierto? Por medio de Cristo Jesús y del Espíritu Santo. Pero debemos llenarla no con emociones acá, como les decía ahorita. El domingo me emocioné, salté, brinqué. Una chivita, esas brinconas, ¿visto? En la alabanza. Pero es algo con la que convivo a la media horita, ya estamos que nos agarramos de las greñas. ¿Por qué? ¿Por qué, Giovanni? ¿Qué falta? Adornar nuestra vida con qué? Con la palabra de Dios.
Dice la palabra, ¿cierto? Que hablemos con cánticos y salmos. ¿Lo dice? O le cantamos a la esposa de una de esas canciones que tenía, me acuerdo mi padre antes de convertido, le fascinaba cantarle a mi mamá canciones. Y a veces esas canciones ya cuando uno aprende en Dios son hasta incoherentes, ¿cierto? Como eres una más del montón y así, cosas de esas. Ya en Dios ya eso no sucede, pero antiguamente... Y la mujer emocionada porque le cantaban, le dijo a alguien por ahí, no voy a mencionar quién, había un muchacho que le gustaba bastante una compañera del colegio. Y en esa época salió un vallenato que decía, mi presidio, ¿qué? Mujer marchita. Y le dedicó Mujer Marchita a esa muchacha. Lo traicionó la emoción, ¿cierto? Pero el sentimiento estaba ahí. Solo que no discerníamos qué decía la letra, ¿cierto? Yo les digo algo. Sí, la emoción, a Dios le agrada que nos emocionemos, hermanos. Pero esa emoción sea acompañada, que sea racional, ¿no? Que sea racional. Seamos coherentes. A veces de la emoción decimos cosas, pero nuestra razón piensa otras. Seamos coherentes, porque a Dios le agrada eso. Reconozcamos nuestras fallas. ¿Será que nosotros también Dios tiene que levantar un pueblo que nos lleve a sufrir? Tal vez sea el que vive al lado. Dios lo levanta al que vive al lado para que me haga la vida a cuadritos, ¿cierto? En el trabajo, Dios puede levantar a alguien que me haga la vida a cuadritos. ¿Será que sí? ¿En la iglesia? ¿En la iglesia? Nuestros hermanos, dice el Señor que nos ayudemos mutuamente a levantarnos en ánimo, en amor. Y de pronto, más bien le ponemos el dedo en la llaga, ¿cierto? A nuestro hermano, ¿cierto? Que necesita es amor y misericordia, ¿cierto? Y de pronto decirle, hola hermano, ¿qué necesita? ¿Qué se le ofrece? Pues yo estoy ocupado, pero... ¿cierto? Pero solo emoción, solo emoción. Y Dios te bendiga, y Dios te bendiga, y Dios te bendiga. Ya, pero de puertas para afuera, si te he visto ni me acuerdo, ¿cierto? Me pasaba una vez, iba en la cicla, me fascina montar en bicicleta y aparte de eso, el cardio y la ciudad es delicioso y no se estresa uno por trancones ni nada de eso. Y quedé varado a mitad de camino y pasó un compañero de la empresa, ¡ay, se varó! ¡Oh! Pero siguió derecho, ¿cierto? ¿De qué me sirvió ese saludo? ¿Cierto? Iba para una empresa donde yo sabía que trabajo con él. Antes como que se sintió, le dio risa que yo estuviera pinchado. Y apenas, ¡oh! Y reflexionaba, y nosotros también hacemos muchas veces lo mismo. ¿Sí? ¿Cierto? Vemos al necesitar. Que Dios lo bendiga y le llene eso a la cena. Nosotros, vámonos, ¿cierto? Pero tal vez esa persona pasando unas necesidades terribles. Así hacemos. Entonces, ¿a qué nos lleva esta reflexión de que debemos ser más... Bajemos un poquito la emoción y seamos más racionales en los asuntos de Dios, más con nuestros hermanos, ¿cierto? También con los de nuestra casa y también con nuestros... ¿Acaso el Señor no dice que le demos un vaso con agua a nuestro enemigo? ¿Cierto que sí? No dice que se lo lancemos, sino que se lo demos, ¿cierto? Amén. Entonces todas esas experiencias cotidianas y todo lo llevan a uno a que yo decía, pero si este compañero pasó y medio pinchado, ¿por qué no me dice, hola, venga y te colaboro o espere y de pronto, sí, algo. ¡Ay! Se pinchó, ¿cierto? Y muchas veces hacemos eso. Entonces el Señor quiere que seamos como racionales, pensantes, que ese amor fluya entre nosotros, que no nos quiere castigar, hermanos. Pero Dios sí castiga al que ama y disciplina. Pero entre más necios, más azotes. Entonces procuremos que los azotes sean más poquitos de parte de Dios. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Un aplauso para nuestro Padre.
Buscamos en el 37, si me acompañan, del mismo Ezequiel. Leemos del 21 al 23. A ver. 37, del 21 al 23. Dice el título: Nuevas de la caída de Jerusalén. Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º de los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada, y la mano del Señor había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca, y ya no más estuve callado. Y vino a mi palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra por posesión. Bueno, dice que la nueva caída de Jerusalén, tenemos por tradición. Yo tuve la oportunidad de conocer una familia cuando estaba pelado, unos 8 o 9 años. Y les vino la bendición a esa familia. Imagínense una familia donde todos pues somos de un estrato 2, 1 o -2 o algo así. Bueno. Y de pronto dentro de ese barrio llega la bendición de Dios a una familia y el carro, el arreglo de la casa. Mucho sobresale esa familia en el vecindario por la abundancia material, ¿cierto? ¿Sí es así? Y ya comenzamos nosotros, tan rico, o sea, cuánto quisiera yo estar como mi vecino, ¿cierto? Bendecido, ¿cierto? ¿A cuánto no nos gusta estar bien económicamente? ¿Cierto? Dios nos ha prometido bendición física también. Eso la espiritual también, pero la física viene acompañada de la espiritual, de parte de Dios. Pero entonces nos quedamos en que este tuvo, dice, bueno, voy a resumir. Y esta misma familia, al poco tiempo, el señor perdió el trabajo por X y motivo. Y volvió nuevamente la pobreza a este hogar. Yo diría que es más fácil uno haber sido pobre y llegar a tener riquezas que no, ya teniendo riquezas, volver a ser pobre, ¿cierto? Digámoslo en nuestros medios que se mueve físicamente. Esta familia experimentó pobreza, luego riqueza, luego pobreza otra vez. Y cuando nos volvemos de recursos decimos: esto es mío, esto yo lo conseguí, ¿cierto? Esto a mí me lo heredaron, a mí todas estas pertenencias las puedo disponer como quiera, pero se nos olvida que el que dispone y pone en orden todo es Dios, ¿cierto? No nos acordamos de Job, ¿cierto? Entonces, aún los bienes, las bendiciones de Dios, seamos agradecidos con Dios, pero no nos las comamos solos, ¿cierto? Virginia, Dios me la bendiga. ¿Dónde está Virginia? Me llamó, me dijo: hermanito, no vaya a llevar el pan, que hoy yo lo llevo. Uy, Virginia, Dios te bendiga, ¿cierto? Rico, ¿cierto? Uno ve como compromiso. Cuando puedo yo compartir las bendiciones, compartamos. O sea, no nos las comamos solos, ¿cierto? Al Señor le agrada eso. ¿Sí? Eso tenemos que llegar a hacer. Entonces, como resumen de lo que leímos hoy, hay mucho. Yo les recomiendo el libro de Ezequiel, profeta de Dios y sacerdote de Dios. Él le tocó el sacerdocio a los 5 años de estar cautivo, era que iba a ser nombrado como sacerdote de Dios. Y sin embargo, Dios no lo abandonó. En ese lugar Dios se trasladó para allí. Dios trasladó su reino en el cautiverio de su pueblo, ¿cierto? Para que ellos, ¿se acuerdan que una mujer le decía a Jesús que unos decían que era en Jerusalén donde se adoraba?
Y otros decían que no, que era ahí en Samaria, ¿cierto? Pero ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? Dios busca que ahora es en espíritu y verdad. ¿A dónde? ¿En qué lugares? Donde estemos. Amén. Eso nos enseña la palabra del Señor. Y ya para terminar, hermanos, vamos a leer Ezequiel 37, del 1 al 6, para ver Dios qué puede hacer con nosotros. Ezequiel 37, del 1 al 6. ¿Qué podrá hacer Dios por nosotros? El título, el Valle de los Huesos Secos. ¿Se imaginan un valle? ¿Cómo es un valle? O sea, aquí no dice montañas, sino un valle, ¿cierto? Una planicie. Y dice que toda estaba llena de huesos secos. Y vamos a leer, entonces, del 1 al 6. ¿Amén? La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Dios y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Dios. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Un aplauso para el Señor. Por favor. Les quiero compartir algo. Un hermano me preguntaba que el término que Jehová. Le dije: hermano, lo que pasa es que soy respetuoso del término Jehová, pero el Señor Jesucristo me enseñó a decirle a Dios fue Padre. Yo le digo a Dios Padre, porque yo soy hijo de Dios, como lo es Cristo Jesús. Y por eso yo le digo ahora Padre. Entonces yo, en identidad a mi Señor Jesucristo y a mi Dios, le digo mi Dios o mi Padre. No hay ninguna controversia por ello, ustedes si quieren, pero el Señor por el Espíritu a mí me ha enseñado, por el Espíritu de Dios de esa manera, con todo el respeto y todo, pero a Dios yo le digo Padre. Amén. Bueno, que quede como algo que el Señor, el Espíritu de Dios nos manifieste esa sabiduría de Él. Amén. Entonces vemos que hay un valle de huesos secos en gran manera, ¿cierto? Todos nos tenemos que morir algún día, ¿cierto? ¿Cuándo se muere uno? Yo ya les compartí. ¿Cuándo se muere uno? Cuando se le sale ¿qué? El alma, ¿cierto? La palabra nos enseña: y se le salió el alma. Cuando el Señor Jesucristo resucitó a una niña, a Lázaro, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Les devolvió ¿qué? El alma, ¿cierto? De donde estaba se la trajo y se la puso otra vez ahí, ¿cierto? Porque la carne necesariamente tiene que morir. Esta carne no heredará el reino de Dios, pero nuestra alma sí debe procurar heredar el reino de Dios. Entonces, ¿a qué huesos se está refiriendo acá? ¿Quién estaba muerto acá? ¿El alma? El alma, ¿cierto? El alma estaba muerta y se representaba en esos huesos secos en gran manera. No sé si han tenido la oportunidad de ir a algún sepulcro, ya ver a uno cuando le enseñaban que era la biología, algo así, del cuerpo humano, y le mostraban, ve uno allá los huesos y un cadáver, ¿cierto? Los huesos, las partes de los huesos.
Así veía Ezequiel, le dio esa visión de ese valle de huesos secos. Pero Dios estaba hablando que cada cuerpo de esos le había pertenecido a un alma, ¿cierto? Que estaba hablando Dios que devolvería el alma a cada cuerpo de esos y le daría vida. Hablamos de que uno se muere cuando se le sale ¿qué? El alma, ¿cierto? De esta vida aquí natural que Dios nos dio. Es necesario desprender este cuerpo y el alma tiene que hacerlo. Cuando ya el Señor le habla a Ezequiel, le está diciendo que le volverá el alma a estos huesos, el alma que estaba muerta, ¿cierto? A estos huesos y vivirán, ¿cierto? Y ya le pondrá las herramientas, músculos, piel, ¿cierto? Tendones, nervios, ¿qué más tenemos? Mal genios, ¿qué más tenemos? Nos la volverá, ¿cierto? Cuando nosotros recibimos el Evangelio, antes estábamos como estos huesos secos, en gran manera. Estábamos secos en gran manera, hermanos. Pero a Dios le plació resucitarnos, ¿cierto? Revivirnos. Devolvernos un alma, ¿cierto? Es alma, ¿cierto? Para que sea para Él, ¿cierto? Dios, a la presencia de Dios, dice la palabra, no va a llegar ninguna cosa como inmunda, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer Dios? Restaurarnos el alma, ¿cierto? Y viviremos. Y éramos secos en gran manera para Dios, aunque el mundo nos veía ahora tan chusco que se ve usted, ¿cierto? Pero para Dios estábamos muertos. Qué triste, ¿cierto? ¿Cierto? El Señor Jesucristo, ¿cómo era su parecer físico? Lo dice Isaías 53. Dice que cómo era el parecer del Señor Jesucristo. Física. No era deseable, ¿cierto? Para los ojos, estos ojos físicos, el Señor Jesucristo, hasta las mujeres decían, no, habla muy bonito, pero le falta elegancia, le falta como presencia, ¿cierto? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero para Dios, ¿cómo era este hombre? Sin apariencia física bonita. Él sí estaba vivo, él no estaba como estos huesos. Él sí estaba vivo para Dios, el Hijo. Y así quiere que seamos nosotros. Amén. Amén. Entonces, ya somos huesos, pero diga de los buenos. ¿Cierto? Eso es lo que nos quiere enseñar el Señor a través de su palabra. Ya estamos nuevamente con vida, ¿cierto? ¿Quién nos revivió? El Señor Jesucristo, a través de su crucifixión, ¿cierto? Él mismo entregó porque nos quiso revivir para el Dios Padre, ¿cierto? Y por eso decimos a Dios Padre, gracias Padre precioso por tu palabra, gracias por tu Hijo Jesucristo y gracias por tu Espíritu Santo. Ahora somos vivos para ti, ¿cierto? Amén, gloria a Dios. Hermanos, no importa lo que los vecinos piensen de ustedes, ni el mundo piense de ustedes. Les quiero decir algo, el diablo nos odia a muerte, como odia a Dios. Y a nosotros nos odia. El mundo nos odia. Y la carne también nos odia. Pero si Dios nos ve lindos y hermosos, ¿qué más necesitamos? Amén. Gloria a Dios. Y entregamos el servicio a nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amada iglesia, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Por acá. Bueno, cierra sus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Gracias porque nos vives mostrando, Padre Santo, a través de cada cosa, acerca de tu amor, de tu poder, de tu misericordia, Señor. Todo lo que nos revelas por tu palabra, amado Dios. La verdad que
Nada pasará en vano, Señor, en ti, amado Padre. Todo se justificará, Señor. Todo será para juicio, amado Dios. Tanto las buenas cosas que hagamos como las malas cosas, las buenas obras, las malas obras. Todo debe pasar por tu escrutinio, Señor, por el escrutinio de tu ley. Y sabemos que ese es el mayor principio de la justicia, Señor. Como también entendemos el mayor propósito de tu misericordia, Señor, a través de Jesucristo. Gracias, Señor. Bendecimos la vida de nuestro hermano Luis. Pedimos que lo bendigas, que lo guardes, Señor, que guarde su hogar, su casa, su familia, amado Dios. De la misma forma que te pido, Señor, en este momento, por la bendición de cada uno de mis hermanos, los que están aquí, los que están en sus hogares, que seas tú propicio, Señor, a toda necesidad. Que seas tú, amado Dios, estableciendo tu reino entre nosotros, Señor. Por medio de tu Hijo Jesucristo, ya caminamos en ti, Señor. Más bien permítenos afianzarnos en la plenitud de la convicción, de la conversión, Señor. Para que aquel día que ya está establecido en tu corazón, amado Padre, como dice tu palabra, Señor, no seamos echados a un lado, Señor, sino que seamos confirmados por medio de Jesucristo. Aguardamos ese día, Señor, aguardamos tu venida, amado Señor Jesucristo, entendiendo que como tu iglesia seremos levantados un tiempo antes del juicio final sobre la tierra. Permítenos más bien estar preparados, capacítanos, Espíritu Santo de Dios, para que así podamos hacer frente a los días que queden sobre la tierra, tiempos difíciles, Señor. Esto no es un mensaje de pesimismo, como han dicho algunos. Esto es la verdad que has establecido por tu palabra, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, caminar firme sobre ella. Tú nos advertiste por tu palabra, Señor, las cosas que han de suceder. Y como dice tu palabra y la declaraste por medio de Jesucristo, la hiciste próxima, cercana, conocida de nosotros. Gracias, amado Dios. Abre nuestro entendimiento para que podamos discernir claramente la diferencia entre lo que es el mundo y lo que es estar en tu gloria, en tu reino, Señor, aún en esta forma de vida. Gracias, Padre Santo, por mis hermanos, mis hermanas. Gracias, Señor bendito, por todo lo que has venido haciendo en estos tiempos con tu iglesia, Señor. Dependemos absolutamente de ti en todo. Solo tú abres, solo tú cierras, Señor. Pero en ti hemos confiado, amado Dios, que sea conforme a tu poder y a tu propósito, Señor. No nos cansaremos de abrir nuestra boca para pedirte la diversidad de género en sanidades, Padre Santo, del alma, del cuerpo, del espíritu, Señor. La libertad del pecado, Señor, que rompas, que pudras con la unción de tu espíritu, Señor, todo yugo de esclavitud con el pecado. Porque como leíamos hoy, Señor bendito, el alma que siga consumada en sus pecados no podrá alcanzar la salvación. Ayúdanos, bendito Dios, a poder responder, Señor, a ese llamado que has hecho, Padre Santo, por medio de Jesucristo. Ayúdanos a perseverar, amado Dios, que no nos mueva cualquier viento de doctrina, como dice tu palabra, ni siquiera, bendito Dios, lo profundo de nuestras emociones, que nos saque, Padre Santo, de tu camino, que es Cristo Jesús. Gracias, bendito Señor, damos en esta mañana por el camino en el que nos has puesto, en Jesucristo. Bendecimos tu santo nombre, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Exaltamos en esta mañana. Gracias, Señor.